La situación durante los últimos días, el tema de las llamadas encuestas, ¿no?, que se vienen dando a conocer. Unos dicen estar en primer lugar, otros están en segundo lugar, que efectivamente ha proliferado porque estuvimos revisando cualquier cantidad de encuestas que han aparecido durante los últimos días. Está con nosotros el licenciado Gustavo Tustón. Pues en este tema es importante conocer un poco más cómo se manejan, cuál es el propósito de este tipo de encuestas. Qué gusto, Gustavo, saludarte. Bienvenido a través de Olímpica. Muy buenos días. Saludos, Carlitos, a Mayrita Barros, a la audiencia de Radio Olímpica. Gracias por esta invitación. Y bien, entrando en materia, les voy a responder como estudioso de la asignatura de Comunicación Política. A ver, una cosa es la opinión pública, otra cosa es la opinión publicada. La publicada es la que está en los medios de comunicación. La opinión pública tiene varios componentes. Uno de ellos es la encuesta, y la encuesta es una herramienta. Empecemos por ahí, porque esa era la pregunta. La encuesta es una herramienta totalmente válida, porque cuando hablamos de cifras, cuando hablamos de números, es lo que más nos permite aproximarnos a la verdad, a la realidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, para que una encuesta sea válida, tiene que ser técnicamente elaborada. Los candidatos se han dedicado a difundir sus propias encuestas con el propósito de captar votos. En las que nunca pasan del segundo lugar. Así es, por eso digo, ¿no? Con el propósito de ir captando votos en esta campaña tan cortita también. Estuve en un webinar con Santiago Nieto, un consultor político reconocido, y él dijo lo siguiente: las encuestas no fueron hechas para ser publicadas. Las encuestas no es una herramienta de propagación, de difusión. Las encuestas es una herramienta de estudio para saber dónde estamos y con esa base delinear nuestra estrategia. Exacto. Es decir, hago una encuesta libremente, técnicamente bien elaborada, con el personal adecuado, con las preguntas adecuadas, con la cantidad de personas adecuadas, con el método de recolección, de tabulación adecuada, y obtengo un resultado. Con base a ese resultado, si yo soy un consultor político que estoy asesorando a alguien, si veo que mi cliente está en penúltimo lugar, pues primero que le tengo que decir, revise la situación, porque si está en penúltimo lugar y quiere ganar, vamos a tener que invertir muchísimos recursos. Todo es posible, pero de acuerdo a la posición donde esté, va a tener que invertir recursos o de plano no le conviene participar. A ver, si es que yo tengo un candidato que está en penúltimo o en último lugar, no está auspiciado por un partido político representativo, pues las posibilidades de ganar son muy bajas. Entonces yo tengo que hablar con la verdad y decirle al candidato que no tiene muchas posibilidades, si es que el objetivo es ganar, porque no todas las veces es ganar, como le explicamos en una ocasión anterior. A veces hay políticos que participan para que su tienda política no pierda el nombre, no pierda el número, porque quieren para mantenerse, porque quieren posicionar un poco más su nombre, porque quieren ganar contactos estratégicos para luego adherirse al gobierno de turno, sea nacional o seccional. Como se conoce trampolín político, ¿no? Efectivamente. Ahora, habría un candidato, y tú recuerdes, se lo voy a decir con nombre y apellido, ¿no? El expresidente Lucio Gutiérrez, él decía una gran verdad: yo no creo en las encuestas, yo creo en las encuestas de carne y hueso. Y cuando tú caminas en el día a día, un contacto directo con la sociedad, con la comunidad, con el mandante, te topas que hay bastante indecisión. ¿Cómo entender entonces aquellas encuestas en donde a determinado candidato lo ubicas en los primeros lugares? Debemos mencionar que en toda encuesta y en todas las elecciones hay un alto número de ausentismo, hay un alto número de votos nulos, hay un alto número de votos blancos, y si no fuera obligatorio que la gente acuda a las urnas... Pero hoy vemos bastante indecisión, ¿no? Siempre ha habido más indecisión. Lo que hemos vivido a nivel en el ámbito político, como que el ecuatoriano está decepcionado. Más que indecisión, es un hartazgo que tiene la colectividad, porque no han encontrado en la política y en los políticos la solución real a sus problemas. La gente percibe que hay mucho oportunismo, la gente percibe que le ofrecen el oro y el moro para ganar y luego no pueden cumplir. Es la época de la demagogia, ¿no? Cuando se vienen elecciones a y nivel no es político. Y no es nuevo esta situación, por eso es que la gente tiene ese hartazgo. Entonces
Bueno, hablábamos de las encuestas que se equivocan. No es que las encuestas se equivoquen, Carlos, no, y amigos oyentes, las encuestas no se equivocan. Una vez más, las encuestas no fueron hechas para predecir el futuro, sino para ubicarnos en el momento presente y con esa base realizar estrategias de comunicación política para ganar, si es que ese es el objetivo. Y van cambiando también. O sea, técnicamente hablando, si es posible hay que hacer una encuesta cada semana. Y si no hay los recursos suficientes, porque todo esto tiene un costo, lo mínimo que se puede hacer es una encuesta al comienzo para ubicarnos, en la mitad para ver cómo va evolucionando la campaña, y una semana antes para ver justamente ya la tendencia, cómo sigue avanzando. Ahora, ya adentrándonos un poco más en el escenario y conociendo cuáles son los candidatos a la presidencia de la República, ¿cómo miras tú? ¿La tendencia sigue siendo a favor de la candidata González de las listas de 5 que se le viene ubicando ya en varias encuestas en el primer lugar? Todas las encuestas le dan al Movimiento de la Revolución Ciudadana como finalista que pasa a la segunda vuelta electoral. Todas las encuestas. Y esto obedece a que el partido político Revolución Ciudadana tiene estructura organizada. Esto ayuda mucho. En una elección tan cortita como esta, si estamos hablando de un partido político nuevo, que no tiene todos los contactos, la organización adecuada, porque para poder organizarse correctamente necesita mucha gente. Usted sabe, Carlitos, perfectamente, en cada cantón, en cada parroquia necesita gente que le ayude a articular todas las acciones de campaña, y si no lo tiene, no va a poder triunfar, pero la Revolución Ciudadana sí lo tiene en todo el país, son los que más experiencia política tienen en campañas electorales a la fecha. ¿Y crees tú que también ha favorecido la mala aceptación, la gestión actual del presidente Guillermo Lasso, ha abonado para que hoy por hoy, por supuesto, pues el movimiento de la Revolución Ciudadana esté captando aceptación? De hecho, esa es la base de la campaña que está haciendo la Revolución Ciudadana. Si usted ha visto la publicidad que maneja Luisa González, están evocando ese sentimiento de nostalgia, ese sentimiento de antes estábamos mejor. A ver, esto lo estudiamos también en comunicación política, y para hacerlo en términos sencillos que nos explicaba nuestro profesor para que comprendamos, él decía, cuando uno se tiene una relación de pareja y luego se decepciona y se va con otra pareja y resulta que las cosas no salen como esperaba, sí o no que todos nos acordamos de nuestra pareja anterior, y se le empieza a valorar las cosas buenas de la pareja anterior. Eso ocurre también a nivel de gobiernos. Y por eso es que también a veces utilizan las encuestas, porque la gente también se suma a los ganadores, no se quiere sumar al perdedor, por lo general. Ajá, aunque a veces también, esto es traicionero, porque a veces genera el efecto perro apaleado que ya le expliqué. Así es. Ajá, pero para un candidato que tiene presencia, que está en todas partes, que está en los mercados, que está en el oriente ecuatoriano, que está en la serranía ecuatoriana, que está con los comerciantes, con los agricultores, con los jóvenes, con los maestros, etcétera, el que tiene más presencia, pues tiene más posibilidades de también captar la atención y sugestionar, convencer al electorado, porque puede ser el mejor candidato del mundo, pero si la gente percibe que no tiene presencia para poder ganar, pues no se lo va a tomar en cuenta. Gustavo, finalmente, a tu criterio, ¿crees tú que hay segunda vuelta? Sí, totalmente. ¿Podrá definirse en los próximos días? Porque hay un alto porcentaje de indecisos. A esos hay que apuntar, a esos apunta en la campaña política. A ver, en elecciones hay 3 tipos de electores. Los electores, los simpatizantes, que son aquellos que ya están convencidos por tal o cual tendencia, son los que ya tienen decidido su voto, con ellos no hay que hacer mayor cosa porque ya están convencidos. Los opositores, es el segundo grupo, ellos son los que no le van a querer a tal o cual candidato, asimismo es difícil que cambien de opinión, con ellos no hay que desgastarse porque no van a cambiar de opinión. Y los indecisos, que siempre es de la mayor parte de población. A ellos hay que apuntarlos, y puede cambiar, y puede cambiar, y son las últimas semanas y los últimos días en que todo puede cambiar, porque la gente también, con tantas cosas que estamos viviendo, no es que le está prestando toda la atención para ver por cuál candidato votar, lo deja al último, y el último momento toma las decisiones, y por eso es que corren estas campañas con videos apócrifos, estas campañas denunciando, y ahora con las redes sociales no se respeta tampoco el silencio, es con el afán de que el último mensaje que llega es el que más impacto y recuerdo tiene en el cerebro, es el primero y el último. O sea, así funciona la mente humana y eso estudiamos nosotros también. El primer mensaje que usted recibe tiene un gran peso para su recuerdo y también el último, el de la mitad casi que no le para mucho bola.
que ya en los va a próximos servir. días estarían ya definiéndose ya en cuanto a quienes podrían alcanzar las 12 dignidades, sabiendo y que hoy justamente el voto es en plancha, en lista cerrada también. Para eso son las estrategias políticas. Para el que gana las elecciones, cuando se aplica estrategia política, es el que menos se equivoca. Actualmente, como usted ve y todo lo que hemos conversado, la desidia de las personas, etcétera, ha hecho que las campañas políticas sean más complejas. Y de esa complejidad nace la ciencia de la comunicación política para hacer una campaña profesional y cometer la menor cantidad de errores posibles y la mayor cantidad de aciertos, y eso permite el triunfo electoral. Agradecidos como siempre, mi estimado Gustavo, siempre es un gusto analizar estos temas relacionados con el ámbito político eleccionario. Siempre estamos compartiendo este análisis a nivel de nuestro país, sabiendo que ya el próximo 20 de agosto los ecuatorianos estaremos decidiendo. Te agradecemos, mi estimado Gustavo. A las órdenes, como siempre, un gusto estar con ustedes. Vamos a una pausa, son las 7:30, más invitados, más información en este miércoles mitad de semana.